Hola chicos, buenos días. En este video vamos a continuar lo que sucede posterior a los gobiernos de Ignacio Comonfort y Benito Juárez, una vez que Porfirio Díaz toma la presidencia provisional y a partir de la cual empieza todo un desarrollo de la dictadura conocida como el Porfiriato, pero posteriormente lo que va a terminar eh, por desarrollar conocida como la Revolución Mexicana. Pero para esto necesitamos ver primero algunos antecedentes y movimientos de oposición. Para 1900 se da la creación primero del Partido Liberal Mexicano. Este tenía principalmente demandas sociales encaminadas más a lo laboral, como la jornada de 8 horas, el salario mínimo y la indemnización por accidentes. Dos grandes antecedentes que se encuentran eh, mencionados o que son muy importantes antes de la Revolución Mexicana es en 1906 la huelga de Cananea en Sonora, que también era por demandas laborales. En 1907 la huelga de Río Blanco y Veracruz con las mismas características. Se dan levantamientos en Puebla por los hermanos Flores Magón, que quienes son uno de los principales personajes en cuanto a el levantamiento o más bien el proceso de desarrollo del movimiento de Revolución Mexicana, perdón. Se crean algunos partidos de oposición. Eso es muy importante porque hay que recordar que en la dictadura conocida como el porfiriato, la ideología opositora, contraria a lo que viene siendo Porfirio Díaz, no estaba permitida. Entonces los partidos de oposición vienen a tomar mucha importancia. El primero ya sabemos que es el Partido Liberal Mexicano, el segundo es antireeleccionista y el tercero constitucional progresista. Por otro lado, se da también el periodismo de oposición, que es uno de los más, también más relevantes, puesto que en la dictadura de Porfirio Díaz tampoco no hay libertad de prensa, entonces antes de que tú pudieras publicar algo, todo se iba a revisión para que nadie pudiera hablar de Porfirio Díaz. El periodismo de oposición va a comenzar con el periódico del Ahuizote, posteriormente el Hijo del Ahuizote y Regeneración, que son los tres periódicos más importantes de oposición que se desarrollan. Se da también el desarrollo de la campaña electoral de Madero y su libro La sucesión presidencial, escrito en 1910, aunque también uno de los antecedentes más importantes es la entrevista de Porfirio Díaz con el periodista estadounidense Jim Clement, donde Porfirio Díaz dice que México ya está preparado para unas verdaderas elecciones democráticas y donde anuncia que pues ya se va a retirar de la presidencia o más bien ya México está preparado para llevar a cabo las elecciones presidenciales. Todo esto es antes de que estalle la Revolución Mexicana, pero es muy importante porque es todo un proceso o mirar no a la Revolución Mexicana como que de un día a otro ya estalló, sino todo un proceso que empieza desde 1900 con las movilizaciones de los hermanos Flores Magón, con el periodismo de oposición y con la creación de partidos opositores. Y eso sería todo. Hola chicos, continuando con el video anterior, hoy vamos a ver la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana, para entenderla un poquito más rápido, yo la dividí en etapas. No quiere decir que existan realmente como las etapas, más bien la Revolución Mexicana es todo un proceso en donde encontramos ciertos personajes más destacados, como lo hicimos un poco con la independencia, y donde cada uno tuvo su participación. Ahora, la primera etapa que yo desde mi perspectiva identifiqué fue todo el proceso electoral que viene a surgir con Francisco de Madero, pero posteriormente la Revolución Mexicana, en específico, estalla el 20 de noviembre de 1910, cuando se levantan o hacen el llamado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, proclamando el Plan de San Luis, en este caso Francisco y Madero. Hay que recordar que Francisco y Madero sí hizo digamos, su movimiento electoral por la vía correcta. Sin embargo, Porfirio Díaz lo manda a encarcelar y es por eso que decide declarar o escribe el Plan de San Luis aún estando encerrado,
para posteriormente llamar a las armas y empezar todo un proceso revolucionario en México. Se propone un reparto agrario para aliarse con Zapata, Villa y Orozco. Como estrategia militar, Francisco I. Madero propone un reparto agrario o regresar las tierras quitadas a los campesinos para poder aliarse con Emiliano Zapata, con Francisco Villa y con Pascual Orozco. Comienza con el lema sufragio efectivo, no reelección. Hay que recordar que la reelección también es como muy importante aquí, o la no reelección, puesto que veníamos de un gobierno como el de Benito Juárez que duró mucho tiempo y veníamos también por un proceso para salir de la dictadura de Porfirio Díaz. Madero gana la batalla y gana digamos, esta primera etapa en Ciudad Juárez. Como segunda etapa ya tenemos el gobierno de Francisco I. Madero, que inicia el 6 de noviembre de 1911 con los tratados de Ciudad Juárez, en donde se le pide la renuncia a Porfirio Díaz, se le pide también que Madero desista de la lucha y a la par que desarme a los grupos revolucionarios, es decir, a los zapatistas, a los villistas y a los dirigentes de Pascual Orozco. Sin embargo, esto genera un descontento, puesto que bueno, este descontento es generado directamente con Zapata y con los viejos porfiristas obviamente porque Porfirio ya no está en el poder, y con los zapatistas por el pacto de regresar tierras campesinas, ahora sí que a los campesinos de la redundancia, pero una vez que Madero llega a la presidencia no cumple esto inmediatamente, en realidad no lo cumple y es visto como traidor por parte de Zapata. Ahora, con Emiliano Zapata, él se inclina más, este personaje se inclina más a las causas sociales, puesto que hay que recordar que era un dirigente del campo. Su lema era la tierra es de quien la trabaja. Lanza el plan de Ayala considerando a Madero como traidor el 28 de noviembre de 1911. ¿Por qué lo considera traidor? Por lo mismo que les había mencionado antes, al momento de que Madero llega a la presidencia y no cumple con el reparto agrario con el que se había pactado, estos lo miran mal y lo condenan como traicionero. Continuó posteriormente con un nuevo lema que fue Tierra y Libertad. Y posteriormente en la segunda etapa también se encuentra la Decena Trágica en 1912, que es más bien un conflicto entre Victoriano Huerta y Francisco I. Madero. Victoriano Huerta, aliado con los viejos porfiristas, trata de recuperar o más bien se le da un golpe de estado al gobierno de Francisco I. Madero para él quedarse con la presidencia y comenzar a gobernar de otra forma diferente. Esta lucha se lleva en lo que es la explanada del Zócalo. Se conoce también que hubieron como muchos decesos porque mucha gente civil salió dañada. Sin embargo, digamos que el primer acercamiento con la escena trágica la gana Francisco I. Madero. El problema es que le perdona la vida a Victoriano Huerta, lo exilia de las tierras, digamos, cabalmente, pero Victoriano Huerta lo embosca a él, a Francisco I. Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, en donde los terminan matando, y posteriormente Victoriano Huerta adquiere la presidencia de México, en donde vamos a ver la tercera etapa de la Revolución Mexicana, que va a ser precisamente la presidencia de Victoriano Huerta. Esta va a ser caracterizada porque Victoriano Huerta persiguió, amenazó y torturó a diputados opositores, un poco de la mano con la ideología de acabar con la oposición política, un poco como la dictadura Porfirio Díaz, puesto que no permitía a alguien que fuera en contra de sus propios ideales. Disolvió las cámaras. Hay que acordarnos que en la Constitución de 1857 ya se había proclamado la Cámara de Diputados, la disuelve y a su vez militarizó el gabinete. Esto quiere decir que la mayoría de su gabinete pertenecía a un grupo militar o al ejército. Atrajo con él a Pascual Orozco. Hay que recordar que Pascual Orozco también fue de los principales puntos claves para los movimientos en el país. Acuérdense que estaba Emiliano Zapata, Francisco Villa y Pascual Orozco. Atrajo a su lado a Pascual Orozco, salió con él y intentó también una alianza con Emiliano Zapata. Sin embargo, Estados Unidos desconoce la presidencia de Victoriano Huerta y a su vez Venustiano Carranza hace lo mismo.
En la cuarta etapa se desarrolla todo lo que es el Plan de Guadalupe, que fue lanzado por Venustiano Carranza y pretendía desconocer y quitar el gobierno de Victoriano Huerta. A su vez, Venustiano Carranza se nombra primer jefe constitucional. Aquí es muy importante porque también el gobierno de Venustiano Carranza se va a conocer como una república constitucionalista. Ahorita vemos por qué. Se inició una lucha de fracciones entre villistas en el norte, zapatistas en el sur, obregonistas y callistas en Sonora. Porque al momento de que Venustiano Carranza se nombrara jefe constitucional, no es como que todas las demás fracciones, es decir, todos los demás grupos revolucionarios lo apoyaran, sino más bien se nombra, entonces prácticamente no es como que se le pidan las opiniones a nadie. Entonces se desarrolla todo un proceso de lucha, pues más bien para quitar este gobierno. Sin embargo, el movimiento carrancista le da la estabilidad política y económica que el México revolucionario necesitaba, entonces también por eso funciona. Se estableció un régimen constitucionalista, lo que les mencionaba, y esto es porque se da la proclamación de la Constitución de 1917, en donde los artículos más importantes van a ser el artículo 3, que es destinado a la educación, el artículo 27 destinado a las tierras y el artículo 123 destinado al trabajo. Hay que destacar que estos artículos sobresale como derechos sociales, puesto que todos vamos a tener el derecho mínimo de estos tres. Hay que ver que, por ejemplo, la importancia del artículo 27 tenía mucho que ver con el periodo, puesto que era como todos esos límites que se le daban a la tierra, al territorio, que era una de las causas por las que peleaba Emiliano Zapata, Francisco Villa, o todos los que habían perdido cosas o ejidos, propiedades comunales en el México revolucionario. Aparte de que también el trabajo, hay que recordar un poco que para la primera etapa de la Revolución Mexicana, el Partido Liberal Mexicano pues proponía las demandas laborales principalmente, no por la explotación o prácticamente esclavitud que se vivía en el México revolucionario. Con esto, con la proclamación de la Constitución de 1917, se da por oficialmente terminada la Revolución Mexicana. Sin embargo, eso no quiere decir que no deje estragos para un México por-revolucionario y hasta para un México contemporáneo, puesto que ¿cómo se llaman? Los caudillos siguieron gobernando casi hasta el momento de que entra Lázaro Cárdenas a la presidencia, pero eso lo veremos más adelante. Para el tema de Revolución Mexicana, esto sería todo.